que hay entre amigos. Ustedes vean el texto si quieren, Génesis 47, 29 y también el Génesis capítulo 21, versículo 23. Entonces vamos viendo que la piedad en el Antiguo Testamento pues está hablándonos de esas relaciones humanas entre amigos, entre parientes, y también se relaciona pues en la vida religiosa en cuanto nosotros tenemos que mirar más allá, porque la piedad no solamente se va a reducir al estado amical, también la piedad tiene una relación en cuanto al hacer, que son las actitudes del tema. Y en ese sentido, las actitudes y las virtudes de un cristiano tienen que estar guiadas justamente por esa vida espiritual fuerte. Y yo voy a ir relacionando el tema, que es amplio, pero siempre como base la vida espiritual madura en un proceso de crecimiento. Y entonces inserto ahí la piedad. Una vida cristiana que vamos a mirar cómo en el Antiguo Testamento ya se relaciona, por ejemplo, el amigo, la relación humana con los parientes, la relación humana que tenemos que tener nosotros en cuenta que ya del Antiguo Testamento el nivel de relación familiar con la amistad debe haber de por medio que la piedad tiene que estar englobada en todas estas relaciones humanas de nosotros también. Y por eso es importante que desde el Antiguo Testamento nosotros miremos nuestra relación también con los amigos, la relación con los familiares, cómo se vive en esos niveles, con los parientes, por ejemplo, también con los vecinos, en el nivel, en el ambiente que vivimos cada uno. Entonces, por eso es importante que vayamos mirando desde la Sagrada Escritura cómo la piedad nos ayuda a vivir mejor esas relaciones humanas entre nosotros. También ustedes vayan mirando en estos textos que les he dado que la piedad es una adhesión que va a implicar una ayuda mutua. Y la piedad también significa el hacer. El hacer significa que tiene que manifestarse la piedad. Y ese hacer significa actitudes, significa virtudes. Una piedad que no se relaciona en actitudes, y por eso cuando los profetas vienen a llamar la atención a Israel, es justamente porque se queda en el mero comportamiento cultural, mas no llegan a esas relaciones humanas que debería tener la piedad. Por eso es importante que el hacer es parte de estas actitudes, de las virtudes en las cuales la piedad se va manifestando. Pues si nosotros miramos en nuestra vida, como en el Antiguo Testamento, el hacer, por ejemplo, en nuestra vida religiosa, cultural, si no está relacionada con actitudes y comportamientos morales, comportamientos espirituales, comportamientos y actitudes en el hacer, que nuestra vida deba dar ejemplo de un seguidor de Cristo. Nosotros tenemos que mirar de esta perspectiva, como en el Antiguo Testamento vamos pues entrando a esta piedad desde el hacer. También es importante que nosotros miremos que la piedad en las relaciones con Dios, por ejemplo. La piedad en las relaciones con Dios nace justamente en la alianza en el Antiguo Testamento. Dios se compromete en su amor de alianza y en misericordia con el pueblo de Israel. Y nace desde Israel una relación filial con Dios. Y esa relación mutua de amor entre Dios y el pueblo de Israel justamente hace pues que esa piedad sea de Dios hacia su pueblo y de la respuesta del pueblo de Israel hacia Dios. Por eso es importante que la piedad, cuando viene de Dios en una relación de oración, por ejemplo, cuando uno mira los salmos, el salmista ora, siempre está orando desde Dios, que viene en el sentido hacia él
en esa comunión que tiene desde la oración, pero también van haciendo una respuesta filial del amor hacia Dios Padre. Y por eso se hace un lazo tan íntimo, relacional, la amistad con Dios y la amistad, pues, de nosotros como hijos ante Dios. Y por eso Israel, como pueblo elegido de Dios, tenía ese espíritu filial de respuesta que tenía que darle a Dios en su piedad. Ahora bien, también la piedad va a ayudarnos a vivir la fidelidad a Dios. Porque una vida piadosa, una vida que se relaciona con Dios, tiene que también tener la fidelidad a Dios, que parte de nosotros. Dios ya está comprometido con su pueblo en fidelidad, pero también la relación filial de parte de los hijos de Israel tienen que tener respuestas también de obediencia. Y eso ustedes van viéndolo, por ejemplo, ahí en el libro del Éxodo, van viendo también en la alianza los compromisos que tiene, y cuando Israel no camina según esa piedad, ¿qué hace? Dios le envía profetas, y le envía profetas para que se den cuenta ellos que su vida religiosa han roto un lazo de respuesta a Dios y una respuesta que tiene que tener compromisos en actitudes y comportamientos morales, espirituales, con el pueblo mismo y con sus hermanos, con los pobres, por ejemplo, y con la justicia. Entonces, cuando el pueblo de Israel va rompiendo estos lazos, la piedad no se vive de manera íntegra en el pueblo hebreo. Y es ahí que los profetas surgen, vienen de parte de Dios para hacer volver que esa piedad toque el corazón de Dios, arrepintiéndose el pueblo de Israel a través de los profetas y pidiendo perdón y misericordia a Dios y piedad por sus pecados, de no responder a esta alianza. Y esto es un lazo tan íntimo, tan fuerte que tiene Israel con Dios. Y esto también, queridos hermanos y hermanas catequistas, para nosotros. La relación con Dios debe brotar una fidelidad de nuestra vida de fe, una vida de creyentes. Nuestra vida con Dios no tiene que ser una vida relacional, momentánea, circunstancial, sino tiene que ser como una alianza que nace desde el bautismo con nuestra vida. Y esa alianza que nace desde el bautismo con nuestra vida con Dios, tiene que haber también un nivel de fidelidad a Dios por el compromiso que nace desde la vida bautismal para nosotros como cristianos. Para el hebreo, naturalmente, siempre era la alianza. Pero también hay que entender que la piedad está relacionada con la misericordia, con la bondad y la justicia de Dios. Dios siempre se manifiesta en el Antiguo Testamento como un Dios bondadoso, misericordioso, que tiene piedad y compasión con Israel. Y entonces la piedad de Dios es justamente eso que encontramos en el Antiguo Testamento, desde los profetas y en los salmos, que es un Dios misericordioso, es un Dios justo, es un Dios leal, es un Dios que nos ama, es un Dios que perdona. Eso está en todo el corazón desde el Antiguo Testamento a través de la piedad de Dios para con su pueblo. Y también esa piedad tiene que llevar al pueblo a saberle responder en sus compromisos como pueblo elegido. Por eso, hermanos, la piedad es tan amplia, tan hermosa, que desde la concepción hebrea nos abre a nosotros, los sacerdotes y a los catequistas, una amplitud de ver la piedad más allá de una interpretación quizá muy reducida a una práctica religiosa, a una manifestación cultural que se desliga de la vida. La piedad, como Dios nos manifiesta, es un Dios que en la vida real ama a su pueblo. La piedad de Dios en su vida concreta con Israel le perdona sus culpas, tiene compasión con sus debilidades, y por eso Abraham y Moisés y los profetas, ¿cuántas veces están intercediendo y tocándole el corazón a Dios, a su piedad, a su misericordia, a su compasión,
para con nosotros. Este es importante, queridos hermanos y hermanas, que entendamos la piedad en cuanto a la piedad de Dios para con nosotros. Y esa piedad, Dios quiere que también la hagamos nosotros manifiesto con nuestros hermanos. No puede ser una piedad relacional solamente que se quede con Dios, interpretado así. La piedad con Dios tiene que también tener una piedad de relación con el hermano, con la hermana, y que nos lleve a tener misericordia, compasión y bondad de parte de nosotros también hacia nuestro hermano o hermana con quien necesita esa piedad que tenemos que manifestarla en actitudes y comportamientos diarios. Por eso es importante que esa piedad de Dios nos lleva a nosotros también a vivir una piedad con nuestro prójimo. Muchas veces, nosotros solemos como romper esa relación. Decimos piedad, pero la piedad nada más a nivel de vida de actos religiosos, pero no es una piedad que comprometa nuestra vida. Por ejemplo, el Evangelio de hoy, les pongo a los sacerdotes que estamos ya inmersos en la tarea de cada día. Hoy en la misa, por ejemplo, le preguntan a Jesús, Pedro, ¿cuántas veces tengo que perdonar? O sea, ¿cuántas veces tengo que tener compasión con mi prójimo? 7 veces tengo que tener compasión, 7 veces tengo que tener piedad, 7 veces tengo que tener misericordia con mi prójimo. ¿Y qué dice Jesús hoy en el Evangelio? Le dice a Pedro, no te digo 7, sino 70 veces 7. Entonces la piedad no es, queridos hermanos, tan reducido como a veces solemos entender, o como que se le presenta a Jesús, quiere ponerle Pedro ya una medida a la piedad. La piedad, por eso tenemos que mirarla desde el Antiguo Testamento, como Dios tiene tanta piedad, misericordia, bondad y amor con nosotros. Y esa piedad tiene que ser también de parte de nosotros que nazca hacia Dios y a nuestro prójimo. La piedad no puede, queridos hermanos, ser medida, porque Dios no mide la piedad para con nosotros. Dios la compasión con nosotros no la mide, no te dice solamente hoy tengo piedad, mañana no tengo piedad contigo, con tus pecados, con tus debilidades. Dios nos sigue amando y sigue teniendo compasión con nosotros. Por eso el Evangelio de hoy es tan apropiado para este tema. Yo me ponía a pensar hoy como sacerdote, por ejemplo, y me acordaba lo que tenía que decirles a ustedes y compartir con ustedes y para mí, para mi vida sacerdotal. Cuando Pedro le dice, Señor, ¿cuántos? 7 veces tengo que perdonar. Jesús le enmienda esta interpretación de la piedad. No 7 veces, 70 veces 7, Pedro. Hermanos, eso también es para nosotros. Por eso Jesús, ya entrando al Nuevo Testamento, se va a convertir en el modelo de la piedad para los cristianos y para todos nosotros. ¿Y quién? Los sacerdotes y catequistas tenemos que mirar a Jesús en su piedad. Por eso se le llama el piadoso a Jesús, el justo, el misericordioso, que tiene piedad. Miren todas las parábolas de la misericordia donde el Señor está manifestando lo que realmente Él trae de Dios Padre para revelarnos a nosotros cómo tenemos que vivir la piedad en esa relación con mis hermanos, con mi prójimo. No puede ser que yo diga, soy bien religioso porque tengo unos actos cultuales, cumplo mis actos cultuales, pero mi vida diaria relacional con el prójimo, con mi hermano, con mis amigos, con mi familia, con mis parientes o vecinos, no tenga nada que ver la piedad. Esa piedad, entendida así, queridos hermanos, no es el sentido hebreo, no es ese sentido de la piedad con Cristo. La piedad cristiana brota justamente desde Dios, desde Cristo, y que nos hace a nosotros, a través del Espíritu Santo, injertarnos en esa piedad
Bueno, le decía que la piedad hebrea nos ayuda a entender con mayor amplitud y justamente Jesús viene a darle plenitud a la piedad que se vivía en el Antiguo Testamento y Jesús se vuelve para nosotros modelo de piedad. Y Jesús es el piadoso, es el justo. Jesús, el hombre de la paz, el que siembra pues la paz para nosotros. Pero todo eso brota de la piedad de Jesús para con nosotros. Ahora bien, esa piedad, yo le decía, si nosotros no hacemos no solamente una imitación, sino que la piedad no brota como una imitación a Dios, sino que la piedad tiene que brotar desde esa comunión de Dios en mi vida que actúa hacia mi relación con mi prójimo. Y yo le decía que en el nivel relacional con mi prójimo, llámese mis parientes, mis amigos, en lo laboral, por donde estemos nosotros, esa piedad tiene que manifestar que somos realmente cristianos. Y nuestra vida religiosa tiene que medirse por la vida de la misericordia, la bondad, el amor, el perdón, la justicia y la vida de caridad como resumen de todas las virtudes. Esa es la vida piadosa en la cual estamos llamados, queridos catequistas, a vivir todos. En primer lugar, nosotros los sacerdotes, que tenemos que darles ejemplos a ustedes, para que nosotros podamos también manifestar una vida de seguimiento a Jesús, pero también una vida piadosa, una vida que yo tengo que ser misericordioso como sacerdote. Yo tengo que ser también bondadoso, tengo que saber perdonar, debo dar ejemplo de amor, de justicia, de caridad. Entonces, la vida de caridad con mi vida sacerdotal no solamente se reduce, ¿qué le digo?, a unos momentos, sino toda la vida sacerdotal tiene que estar guiada por la piedad, como Jesús. Por eso a Jesús se le llama el piadoso, el justo. Así se le conoce a Jesús. A Jesús también se le llama el misterio de la piedad. Así se le conoce a Jesús. Entonces, por lo tanto, nuestra vida, queridos catequistas, tiene que ser una vida piadosa, pero manifestado a través de actitudes y comportamientos en nuestra vida diaria, dando ese ejemplo que tenemos que dar de la piedad y del amor de Dios. Si esto no se vive así, hermanos y hermanas, entonces, ¿qué puede pasar? Lo que puede pasar es que Jesús es lo que hace esa crítica a las prácticas religiosas de los fariseos. Miren ustedes, los fariseos tienen prácticas religiosas, pero sin embargo el Señor le hace observaciones que su vida de ellos no son capaces de mover con un dedo en la vida real lo que ellos dicen. Por eso es importante que la piedad no solamente es prácticas religiosas, no es solamente una vida que yo diga, yo rezo mucho, esa es una manifestación de la vida de piedad, el rezar está bien, pero esa vida de oración tiene que manifestarse en mi vida diaria, en actitudes y comportamientos, en mi vida de caridad, con obra de caridad, con mi prójimo y semejantes. Si esto no se manifiesta, queridos catequistas, de esa manera nuestra piedad, estamos cojeando en lo más fundamental de nuestra vida cristiana. No damos el testimonio que debemos dar en la iglesia, en la sociedad y en el mundo. Por eso, cuando la piedad no se vive de manera integral, inserta con Dios y con el prójimo, entonces la vida de piedad, hermanos, entonces esa vida de piedad no la hemos entendido, no la practicamos y no vivimos. Y la vida espiritual, entonces también tiene sus limitaciones. Y en mi vida espiritual, entonces yo también estoy viviendo una vida muy limitada, solamente para el culto, pero un culto sin vida. Ustedes miren también el Evangelio, cuando el Señor
hace estas observaciones. En el Antiguo Testamento también los profetas, el culto, mi vida con la Eucaristía, el encuentro con Cristo, tiene que llevarme a un encuentro con mi hermano, pero en actitudes y comportamientos, en virtudes diarias con mis hermanos. Y ustedes, catequistas, son jóvenes que tienen que manifestar esa vida de piedad. El piadoso no es uno que ande cabizbajo, el piadoso no es una persona que ande triste, el piadoso no es una persona que dice, voy a dejar de hacer caridad porque me voy a orar. Esa sería una mala interpretación de la piedad. No, si yo voy a orar, es justamente para tener esa comunión con Dios en mi vida espiritual y se desarrolle más mi vida espiritual y de tal manera que brote la vida de piedad para comprometerme más en mi compromiso de sacerdote y ustedes como catequistas con sus hermanos, con sus amigos, en la familia, en los estudios y por donde están ustedes y en la iglesia, donde tenemos que manifestar nuestra vida de piedad. Por eso el Señor, ustedes miren el Evangelio, en varias ocasiones nos pone estos ejemplos que hace observaciones a los fariseos. Cuando los fariseos no viven esa vida de piedad en cuanto a orantes con la caridad, entonces están ellos cojeando en una piedad de profundidad en su vida espiritual. Por eso el Señor le dice, sepulcros blanqueados, ustedes por fuera, solamente por fuera, y la piedad, hermanos, no se vive de lo exterior, la piedad brota desde el interior, de esa comunión con Dios, y la comunión con Dios nos hace también vivir una comunión con mis hermanos manifestado en obra de caridad. Por eso, hermanos, es importante que vayamos entendiendo por qué Jesús muchas veces a los judíos, cuando no viven la vida piadosa en compromiso, es ahí donde Jesús habla fuertemente corrigiéndolos. Y esa corrección de Jesús también es para nosotros. Por eso hoy día Jesús corrige a Pedro. 7 veces le dice a Pedro, no, 70 veces le corrige a Pedro que tienes que practicar el perdón. O sea, la piedad no es para un día, la piedad no es para un tiempo, la piedad es para toda nuestra vida, porque nosotros tenemos que vivir la vida espiritual en crecimiento, en desarrollo y en comunión con Dios. En definitiva, ¿a dónde nos lleva la vida de piedad? A vivir la vida de santidad. Y por eso el santo es un santo piadoso y una santa piadosa, pero bien comprometido con los pies en la tierra, en su vida de caridad, en acciones concretas, en relación con Dios, muy orante con Dios, en comunión con Dios, pero también bien comprometido en la tierra con los compromisos de obra de caridad y de amor con su prójimo. Por eso, queridos catequistas, un catequista o nosotros que no manifestemos esto, entonces nuestra vida espiritual, esa base profunda que debemos tener los catequistas, sacerdotes, entonces estamos muy superficialmente con una base espiritual y que la base profunda espiritual manifiesta una vida de piedad profunda en compromisos. Bueno, yo voy aterrizando y concretizando. El culto y la vida de caridad. El culto de nuestra vida con Dios, por ejemplo, nuestros catequistas, nosotros sacerdotes, la oración, la Eucaristía es el centro, pero ese centro de comunión en la Eucaristía con Dios, con Cristo, me tiene que llevar también a un desarrollo profundo de mi vida espiritual para que pueda yo comprometerme
en mi vida también sacerdotal y ustedes como laicos en sus obras de compromiso en la iglesia. Por eso, hermanos y hermanas, el apostolado no va a brotar con agentes de pastoral que entusiasmemos o que contagiemos como la sal y la luz en el mundo, si la piedad no la vivimos. Por ejemplo, a veces nosotros, les pongo un ejemplo, insistimos ya como cristianos, la asistencia a la misa dominical. Y eso, queremos que los catequistas tengan una vida religiosa, cultural, desde la Eucaristía, de manera profunda. Pero no puede quedarse ahí solamente, que asistí a misa y ya me contenté. No, la Eucaristía, mi comunión con Cristo, me tiene que llevar ese domingo a salir a comprometerme en el apostolado de mi fe, en la iglesia, en las obras de caridad de la iglesia, que eso va brotando de mi vida, de la vida de piedad que voy desarrollando cada día. Entonces, por eso, hermanos y hermanas, el apostolado de la iglesia, el futuro de la iglesia, va a brotar en la medida que seamos piadosos, tengamos una vida espiritual profunda, bien alimentada desde Cristo y desarrollada desde la oración. Y quitémonos de la cabeza, hermanos, a veces tenemos ideas un poquito confusas o equivocadas, que llamar una persona piadosa, decimos, la que reza mucho es una persona piadosa. Esa es una parte. Tenemos que orar, tenemos que tener comunión con Dios, pero el rezar, el tener la oración profunda con Dios, me lleva y me debe llevar a mayor compromiso en mi caridad y que mi caridad se manifieste en las actitudes, en virtudes, en mi vida espiritual, moral, en mi vida también de relación con todos mis hermanos. Entonces, hermanos, ahí está toda la clave de nuestros catequistas, de nuestros sacerdotes. Por eso, a veces, fíjense, yo quiero terminar nada más. ¿Cuántas veces nosotros en la vida apostólica estamos siempre mirando que nos faltan catequistas, nos faltan agente pastoral? Pero ¿por qué nos faltan los agentes pastoral, los catequistas? ¿Qué será que no brota la piedad en nosotros? ¿O será que nosotros, los pastores, los sacerdotes, quizá no estamos formando también personas piadosas, de compromiso, y que den ese testimonio cristiano hacia el prójimo, a nuestros hermanos con quienes viven este catequista o este agente pastoral? Yo termino nada más con estas palabras, que vayamos a la Sagrada Escritura, al Nuevo Testamento, y miremos siempre las parábolas de la misericordia, de la bondad y del amor y de la justicia de Dios, y ahí aprendamos a vivir la vida de piedad y pongamos en práctica lo que nos dice estas parábolas en la vida diaria. Y entonces comenzaremos a crecer en la vida de piedad y en la vida espiritual. Así que, hermanos, yo termino y quisiera ponerme a su disposición para algunas preguntas que quieran hacerme. Muchas gracias, Monseñor Luciano. A todos los participantes tienen, ya saben, levantar la mano para poderles dar el pase, ¿sí? Y ustedes activan sus micros. También tienen el chat para escribir sus preguntas. Está tratando. Recuerden levantar la mano para poderles dar el pase. Aileen Alburqueque, a ver, tu pregunta. Sí, muy buenas noches. Le quisiera preguntar al padre de qué manera nosotros podríamos transmitir la piedad
a los niños, en este caso, de una manera más simple que ellos lo puedan entender, ¿no? Y que puedan gozar de ese sentimiento y adentrarse a lo que es el seguimiento del Señor. Así es. Fíjate, gracias también por la inquietud que tienes. Yo creo que también es para mí como sacerdote, que nos pasa mucho a veces la impaciencia. La impaciencia, esa pedagogía que debemos tener en el acercamiento a nuestros niños, la tenemos que aprender de Jesús. Ustedes miren este pasaje cuando el Señor le llama la atención a sus apóstoles porque los niños venían ahí atrás. Entonces el Señor dice, déjanos niños. Entonces nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tener ese espíritu de piedad y de misericordia para buscar estrategias, metodologías, cómo acercarnos a estos niños con distintas formas de lo que son su personalidad, de crecimiento en su psicología. Entonces ahí la piedad la debemos tener primero nosotros, que nos vamos a dirigir a ellos. Y la piedad tiene que manifestarse con gestos. Por ejemplo, tienes un niño que no se comunica, no es relacional, este niño muy, de repente, tímido, temeroso. Entonces uno a veces, como sacerdote o catequista, decimos, bueno, ya terminó mi hora, mi tiempo, ya, pues que se vaya. No. Yo creo que la piedad de nosotros la debemos cultivar acercándonos a estos niños, dándonos un poquito más de tiempo, que eso va a brotar del amor a ese niño o a aquella niña, que va a brotar de mi compasión, que yo deba tener compasión y comprensión con esta niña o este niño, el por qué en la clase o en la reunión de catequesis no participa. Algo tiene que tener este niño. Entonces, el corazón misericordioso de un pastor, de un catequista, nos ayuda a acercarnos a estos niños y niñas y darles también una cercanía del amor de Dios. Bien, agradecemos a Eileen por su pregunta. También Dickens y Jovita quieren también hacer una pregunta. Adelante, Dickens. Buenas noches, Monseñor Luciano. ¿Qué tal? Buenas noches, un gusto. Te habla el hermano Erasmo. Sí, de la claro, catequesis. recuerdo. Soy papá de Dickens. Para hacer un pequeño comentario, padre, en este tiempo de Cuaresma, Jesús no solamente sufrió, ¿no? También nos enseñó. Específicamente en la Cuaresma, Él nos ha enseñado la oración, nos ha enseñado el ayuno y también nos ha enseñado a dar limosna. Aquí en este punto es muy importante comprender que el Señor nos enseñó cómo ayudar a tu prójimo. Con la oración sí es cierto que nos acercamos al Espíritu de Dios, que Él nos ayuda. En el ayuno hacemos algo que no solamente es para castigar nuestro cuerpo, sino para demostrarle a nuestro cuerpo que estamos con el Señor y que estamos obedeciendo al Señor. Pero en la limosna, Monseñor, en la limosna es cuando uno brota del fondo del corazón lo que es realmente un buen cristiano: ayudar a los demás, enseñarle a los demás, a compartir lo poco que uno puede tener. Entonces, ¿esa es la realidad, padre, o yo me equivoco? No, estás en lo cierto, Erasmo. La piedad, la vida espiritual de un cristiano, tiene que manifestarse, como le dije, en la piedad, con un corazón bondadoso. Y la piedad tiene como la virtud madre, que es la caridad, el amor. Un piadoso tiene que ser caritativo. Tiene que tener ese espíritu de pensar en la necesidad de los otros, estar atento. Miremos a Jesús.
El Evangelio, miremos a Jesús como modelo de piedad. Él está atento a las necesidades de los que están siguiéndole, mientras que los discípulos, sus apóstoles, están pensando en otras necesidades. Jesús está en todas. Él está pensando que esas personas no comieron, que le están siguiendo. Entonces miren, cuando Jesús se percata de una muchedumbre que no había comido. Los apóstoles no se percataban de esto. Sin embargo, Jesús sí se dio cuenta que ellos llevaban varios días siguiéndole y que no habían comido. Y les dice, denle de comer. Claro, está la interpretación del texto, referido que va hacia la Eucaristía, pero también está el elemento humano, de las necesidades humanas. Jesús en eso nos enseña cada día a tener ese corazón compasivo, bondadoso. Un piadoso tiene que ser bondadoso, tiene que brotar del corazón que hay. Lo que hay en el corazón, eso lo vamos a hacer en las obras, en la vida diaria, Erasmo. Muchas gracias, monseñor, por su respuesta. ¿Alguien más quiere hacer alguna consulta? Levante la mano o escríbalo en el chat. Monseñor, yo quiero aprovechar hacerle la pregunta. ¿Se puede educar la piedad? La piedad, bueno, está bien la pregunta. La piedad, como le decía, brota primero del desarrollo espiritual. La vida, voy a hablar del cristiano. Nosotros como cristianos, desde el bautismo está la habitación de la Santísima Trinidad. Esta vida de gracia tiene que ser alimentada a través de la oración, de los sacramentos, a través de la palabra. Entonces vamos alimentando esa vida de piedad que se va desarrollando en la medida que se desarrolla también la vida espiritual. Y esta vida de piedad se va educando en la medida que también voy haciendo desarrollar mi vida espiritual. Y se desarrollan pues también en la medida que yo me acerque más en comunión con Dios. Y Dios necesariamente me lleva a tener no solamente sensibilidad, sino que la caridad va más allá de lo sensible. Porque a veces yo puedo, ¿qué le digo? Mover a nivel sensorial, que me da pena, decimos. Ese me da pena, yo puedo decir, ¿es caridad o no es caridad? Son sentimientos que brotan. Pero a veces la caridad es más grande, es mucho más desarrollada desde el Espíritu de Dios, que me hace mirar más a fondo esa necesidad de ese hermano y no solamente que me mueva un sentimiento o un sentimentalismo hacia esa necesidad del hermano. Por eso la caridad brota desde la gracia, la caridad en un cristiano brota desde mi comunión con Dios. Esa es la diferencia a una actitud que yo pueda tener por una necesidad de alguien que me vuelva muy sentimental con esas necesidades, pero de repente no está brotando más a fondo como tendría que brotar, porque yo solamente le doy. Puede ser que para ese momento le doy, pero la caridad me hace mirar más a fondo con esa persona. Le doy, pero me intereso más por esa persona. Y mi caridad me lleva a mayor compromiso con esa persona. No solamente dicen mis sentimientos me mueven a darle. Y ahí quedó mi ayuda. Sino que yo me educo, me voy educando desde Dios, desde la gracia, desde los sacramentos, a darle a ese hermano, pero también comprometiéndome a mirar sus mayores necesidades de ese hermano. Esa es la diferencia de la caridad, que es más profunda. Gracias, monseñor Luciano. Hay una pregunta aquí en el chat que dicen, ¿cuál es la relación entre la vida de piedad y la espiritualidad cristiana? Ya. La piedad va a brotar de un desarrollo de la vida espiritual de comunión con Dios. Entonces, la vida de comunión con Dios, decíamos, tiene que tener una vida de piedad en cuanto mi vida se tiene que comprometer. Y se tiene que comprometer en actos, en compromisos diarios. Por eso, el desarrollo de un cristiano no es la piedad, llamémosle así, de manera individual como virtud. La piedad no es una virtud muy aislada de todo
la vida espiritual que brota en un cristiano, sino más bien brota la piedad desde el desarrollo espiritual profunda que tenga un cristiano, y entonces van brotando desde la gracia, desde la comunión con Dios, la vida de piedad a través de actitudes y comportamientos en actos en nuestra vida diaria. Bien, gracias. Y en relación a lo último que comentó, ¿existen actos de piedad que no sean propios de cristianos? Por ejemplo, lo que les decía, yo voy a responderles. Hay un santo que entró en una profundidad de la vida espiritual que se llama San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz llega a estudiar el nivel psicológico, el nivel espiritual en la vida de la gracia. Y él diferencia sensible y sensorial. A veces uno puede ser, de repente nos mueve, como le decía ahora en el ejemplo, el sentimentalismo de un acto o una acción que vea de una persona, que le diga yo, bueno, porque me da pena, voy a ayudarle, porque me da pena, le voy a ayudar en este momento, en esta circunstancia, porque me da pena. Entonces nos movemos en el sentido de lo sensorial, nada más en ese nivel que como humano de un sentimiento humano que brota de ese hermano también humano y me lleva pues a actuar de esa manera. ¿Está mal? No está mal. No está mal esa acción, porque supone que ese no sea un creyente y esta persona que no es creyente, entonces por lo menos hay una actitud de este hermano de tener algo sensible, bueno, en el sentido sensorial, de por lo menos le conmovió esos sentimientos para ayudar a esta persona. La piedad brota de la caridad profunda con Dios, que es algo más profundo en relación de ayuda con mi prójimo. Entonces, en ese sentido, San Juan de la Cruz hablaba que lo sensible es lo que nos mueve la vida profunda, espiritual y la vida de comunión con Dios y de gracia. Es justamente eso es lo que nos mueve para ser nosotros personas sensibles. Mi sensibilidad de caridad para con mi prójimo me lo mueve Dios, que me está llamando a mi mayor compromiso con ese hermano, esa hermana. Y yo lo miro desde mi fe, de mi compromiso con Dios. Desde ahí lo miro en ese acto de piedad que estoy actuando con esta persona. En lo sensorial es solamente que mis sentimientos me han movido para ayudarle a aquella persona con algo de lo que yo tenga. Muy bien. Hay dos preguntas aquí. Una que prácticamente se ha respondido con la pregunta anterior, que es sobre la diferencia entre piedad y caridad, que es la respuesta que ha dado hace un momento usted. Pero sí, aquí hay alguien que pone, ¿no? Jorge Luis nos pregunta, ¿por qué una persona piadosa no suele ser bien vista? Muchas veces. Ya, está bien la pregunta, me parece muy bien, querido catequista. A veces, ¿por qué no es bien vista una persona piadosa, como le decía? Cuando la piedad no es integrada en la vida espiritual que se manifieste en actos y actitudes. Por ejemplo, una vida piadosa que brota del Espíritu de Dios, esa persona es agradable. Díganme ustedes, ¿qué santo, santa en la vida no haya sido atrayente, agradable con su vida, que cualquier persona quería estar cerca de ellos? Por ejemplo, Jesús. Dice que la gente se agolpaba alrededor de él, que quería tocarlo, estar cerca de Jesús. Entonces los santos que tienen comunión con Dios, ¿qué hacen los santos y santas? Estas personas humanas, sus vidas mismas, hace que sea tan atrayente, rezan mucho los santos, tienen una vida de oración profunda, pero tienen una vida de compromiso en su caridad con las obras del prójimo tan grandes que la gente misma los ve como algo tan especial para su vida. Llámese, por ejemplo, un Juan Bosco para los jóvenes. Era realmente tan atrayente que no alejaba una vida de piedad equilibrada, bien vivida, desarrollada del Espíritu de Dios,
más bien esa persona se vuelve agradable. ¿Cuándo se vuelve desagradable de repente, por lo que quiero entender la pregunta? Quizá incomoda, más que desagradable, incomode una persona que supuestamente dice es piadosa. De repente su compromiso, sus actitudes de prácticas religiosas no tenga un compromiso diario, como suele decir algunas personas que ustedes lo habrán escuchado en sus hogares, yo también como sacerdote, a veces nos dicen, para mucho la iglesia, pero su compromiso en la casa, su compromiso con nosotros, no se ve el compromiso. Entonces dice, ¿para qué? Esa persona que está como juzgándole, dice, para mucho la iglesia, pero su vida de relación con los parientes, su compromiso de casa como laico, no le ven compromisos así concretos. Entonces la persona como que se hace, o sea que la piedad la toman de una manera negativa, no en el sentido positivo, que es un santo o una santa que nos dan ejemplos. Bien, gracias. Hermana Mari Carmen, ¿quiere hacer una pregunta también? Por favor, hermana, active su micro. Gracias. Muchas gracias, hermano. Buenas noches, monseñor. Gracias, un gusto escucharlo. Monseñor, más que pregunta, son dos ideas, ¿no? La primera es, considero desde mi experiencia, monseñor, que nosotros los catequistas, bueno, también me considero catequista, tenemos que primero lograr una relación personal con el Señor, con Jesús. ¿Para qué? Para que desde esa relación podamos nosotros como catequistas, vamos a decir así, anclar a esos niños y adolescentes y también adultos, a los papás, con esa persona llamada Jesús, nuestro Señor. Yo creo que todo catequista se debe proponer como meta al iniciar su catequesis, y para ello pues hay toda una preparación, ¿verdad? Hacer que sus niños, sus adolescentes adquieran una relación personal con Jesús. Yo creo que por ahí está la clave para que vayamos despertando ese amor, ese conocimiento, ese deseo de lograr llegar a la piedad, porque la piedad no es más que el fruto de ese encuentro con Jesús, ¿no? Y lo segundo, mi estimado monseñor, ¿cómo el coaching pastoral puede ser una herramienta poderosa o de empoderamiento para nuestros hermanos catequistas? Y bueno, aquí estamos para apoyarnos. Muchas gracias, monseñor, por su espacio y por haberme permitido compartir esto que quería hacerlo llegar a todos mis hermanos. Gracias. Me alegra su querida hermana, también su experiencia. Yo creo que la piedad es eso. La piedad es una riqueza en la iglesia que brota justamente desde el amor, en la cual compartimos lo que Dios nos va dando en esa vida del Espíritu. Y es verdad, la vida, la comunión con Dios, como decíamos, tiene que tener ya manifestaciones en el quehacer, en la vida relacional, en actitudes, comportamientos, virtudes, en la vida moral, en la vida personal, en la vida religiosa, en los compromisos que hayamos asumido. Por eso yo creo que esa es la clave. Pero ahora, yo pienso que ahondando un poquito esa riqueza que tiene usted de la comunión con Jesús, también tenemos que mostrarles qué frutos nos da el que tengamos comunión con Jesús en esa vida de oración. Cuando el cristiano, el joven, el adolescente, descubra, en el sentido de que va a crecer él, se va a desarrollar más en el sentido integral como persona, entonces él va a entender que la vida con Dios más bien es una vida de ganancia, llamémosles en esos términos, que se va a ganar porque esta persona va a crecer en las virtudes,
va a crecer en la vida espiritual, la vida moral, en su vida de compromiso de estudiante, en su vida relacional con sus parientes. Entonces hay que mostrarles que la vida con Dios es una vida más bien de crecimiento en la vida relacional con los demás. Y por eso, y las herramientas de toda la tecnología que tenemos también ahora, es importante y fundamental el que la caridad esté también manifiesta ahí. De esa manera nosotros tenemos que buscar, el catequista, los sacerdotes ahora, la mejor imagen de la piedad, de la caridad, de nuestras obras, que sí, ciertamente, nosotros somos capaces desde Cristo hacer, y cuánto bien podemos tener en el prójimo, en la sociedad, en las obras de caridad, con los más necesitados, con los pobres. Bien. Nelly Ruiz también desea hacer una pregunta. Sí, buenas noches. Monseñor Luciano, buenas noches. Y ¿Qué tal? Buenas noches. Le agradezco mucho por este tema de la piedad, que en realidad nos ayuda a entender la piedad en su verdadera dimensión. Mi inquietud es esta, ¿no? Cuando usted nos comentaba sobre la pregunta que le hace Pedro a Jesús, ¿no? ¿Cuántas veces tengo que perdonar? Entonces, y su reflexión era de que Pedro quiere ponerle una medida a la piedad. Entonces, esa expresión a mí me ha hecho reflexionar en el sentido de que, ciertamente, ¿no? Muchas veces nosotros queremos ponerle una medida a la piedad. Por ejemplo, ¿no? En la vida cotidiana. Me cansé de estar pues disculpándote y perdonándote siempre. Me cansé pues ya de atenderte todos los días. Me cansé ya de ayudarte, ya no tengo recursos, etcétera. Entonces, y vamos poniendo esas medidas a la piedad en diferentes formas. Entonces, Monseñor, mi pregunta es esta, ¿no? ¿Qué nos falta? O sea, ¿por qué tendemos a poner medidas a la piedad? Sí, ustedes recuerden que Pedro está siendo formado por el Señor, y como Pedro está siendo formado por el Señor, entonces él va entendiendo poco a poco. Y la comunión con Dios, Pedro la va teniendo con Jesús directamente, porque es Dios. Entonces esa comunión ya directa con Jesús, pero no olvidemos que Pedro es humano, su vida, su experiencia de familia, de pescador, sus cálculos humanos que él tiene, eso no se lo quitan de la cabeza. Entonces él tiene que entrar en el camino de Jesús poco a poco, y el Señor tiene que irlo formando. Tiene que irlo formando desde la perspectiva de Jesús en cuanto al perdón, la misericordia y al amor, que eso Pedro no conoce. Entonces, el que trae del corazón del Padre para la tierra y enseñarnos a amar, perdonar, es justamente Jesús, la presencia del amor del Padre. Y por eso Jesús, si es la presencia del amor del Padre en cuanto a misericordia, perdón y bondad, pues nos va a manifestar en la parábola que el perdón de Dios para con nosotros no tiene medida. Eso mismo tenemos que hacerlo cuando le dice, cuando la parábola le pone, recuerden ustedes, si a este deudor se le perdonó tantísimo, dice, tú mismo no hubieras hecho como hizo mi padre, como hizo Dios, o el dueño de esta cuenta, pues que te ha saldado todo, y tú también no deberías hacer lo mismo con aquel que te debía, que era menor todavía lo que te debía, y tú no le has perdonado ni un céntimo. Entonces, esa parábola es tan hermosa que tiene que ser como una medida de nuestra misericordia, de nuestra bondad y amor para con nuestro prójimo. Por eso, la piedad, fíjense, querida hermana, es la comunión con Dios, y en esa vida espiritual desarrollada intensamente, y eso va a brotar también en una vida de piedad madura, profunda, y que se manifiesta por la caridad de Dios a través de nuestras vidas. Muchas gracias, Monseñor. Gracias, hermana Nelly. También hay una pregunta de Socorro Torres. Por favor, Socorro, activa tu micro. Sí.
Monseñor, mi inquietud era con lo que dijo la hermana, ¿no? De que nosotros llevamos a un encuentro a los niños con Jesús, a los jóvenes, y mi experiencia se basa en los jóvenes en la universidad, ¿no? Ellos prácticamente, los jóvenes hoy en día más se preocupan por el crecimiento intelectual y descuidan el crecimiento espiritual. Y ese crecimiento espiritual le va a dar la fortaleza para enfrentar la vida, los problemas, las dificultades. O sea, esa parte es la que los jóvenes mucho descuidan. Entonces, si hablamos del crecimiento espiritual, de la vida espiritual, es ahí donde se descuida esa parte. Y el crecer espiritualmente te va a llevar a un encuentro con el Señor, a un compromiso, a esa relación directa donde tú lo tienes a Él, a Jesús, de esa experiencia de poder vivir. ¿Por qué? Porque pasas a ser cristocéntrico. Cuando tú tienes un conocimiento pleno de Jesús, ya tu vida ya no es, tu vida es Cristo. Entonces tú haces tu vida en Cristo y eso te va a ayudar en la vida a enfrentar las dificultades. Y eso es lo que yo lo viví en experiencia con los jóvenes en un curso en la universidad, en mi maestría. Yo tenía esa experiencia con mis compañeros de trabajo, que ellos prácticamente hablarles de Dios casi muy poco conocían, eran bautizados, pero no tenían ese conocimiento de la gracia que habían recibido en el bautismo, las virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad. Y justo yo les decía que vamos a ser jugados en el amor, porque la piedad, la caridad se demuestra en el amor y dar, como decía el hermano, la pregunta que dijo el hermano, cuando tú das, no das lo que te sobra, da lo que te hace falta para vivir, como la viuda que da lo único que tenía. Por eso Jesús nos demuestra que al final seremos jugados con el amor. Y es ahí donde nosotros tenemos que entrar a tallar en cuanto a los... Perdón, se apagó su micro, disculpe. ¿No? El joven mucho descuida la parte espiritual y eso es donde tenemos que, como decía la hermana, llevar a los jóvenes y a los niños a un encuentro personal con Jesús. Esa es la parte que se debe llegar para que ellos sepan que Jesús va a ser su fortaleza para enfrentar las dificultades que van a enfrentar en la vida. Y muchos jóvenes tienen problemas cuando se enfrentan a problemas, a dificultades, porque su parte espiritual está floja. Y hermano, eso es lo que quería comentarle al Monseñor Luciano. Sí, fíjense, en la carta a los Hebreos, el sumo sacerdote Jesucristo, ustedes recuerden que le llama a San Pablo también el piadoso a Jesús, entonces el misericordioso, el que intercede entre Dios y los hombres, que sufriendo aprendió a obedecer, pero ese sufrimiento, en esa obediencia, Jesús está llevando un amor hacia Dios y a los hermanos en una radicalidad de entrega total. Entonces, estos puntos a veces hace falta comunicar que Jesús, ciertamente en el amor hacia el prójimo, hacia el humano, hacia todos nosotros, no hemos llegado quizá a transmitir todavía en su real profundidad lo que ha hecho Jesús. En Semana Santa, por ejemplo, ¿quiénes son los que llegan en Semana Santa? Es una porción, una pequeñez del pueblo de Dios a participar de los actos de Semana Santa. Entonces, nosotros los sacerdotes preparamos la reflexión de las 7 palabras, el misterio pascual, la pasión, muerte, resurrección, vivimos en la liturgia esto. Pero ¿quiénes se acercan? Son una parte de la gente de nuestra parroquia que va. Y la gran parte, como decía usted, son aquellos jóvenes que ya no se acercan. Entonces conviene que en aquellos lugares donde está la presencia de nosotros, mostrarles a un Jesús que les va a ser modelo para ellos en su vida integral, en su desarrollo integral, en su madurez de personas, en su madurez para afrontar la vida y tener ellos no solamente las herramientas, sino tener la capacidad para saber soportar. A ejemplo de Jesús, soportó los sufrimientos por nosotros desde la donación para salvarnos en la cruz. Entonces, cuando el joven entiende los sacrificios por amor desde Cristo, entonces estos jóvenes comienzan a entender
que realmente nadie lo va a amar como lo ama Cristo. Listo. El hermano Sergio Luis ha pedido también hacer una pregunta. Sergio, activa tu micrófono y luego Isabel Timaná. ¿Está Sergio todavía por aquí? Sergio Luis. Sí, buenas noches, monseñor. Buenas noches. Lo que quería preguntar, ¿cómo nosotros haríamos los catequistas para enseñarles a los niños sobre la caridad, porque ya vamos a enseñar a los niños la caridad con Dios, o cómo darles el ejemplo, Sí. cómo enseñar a ellos, a los niños? Sí. Muchas gracias. Ya, gracias. Está bien la pregunta, mire. En la pedagogía para enseñanza, Jesús tiene que ser el centro de los contenidos, el centro a quién vamos a presentar en la catequesis, a los niños, a los jóvenes de confirmación. Entonces, de esa manera, si Jesús es el centro, hay que ponerlo como centro. Por ejemplo, nosotros en nuestras reuniones tenemos una imagen de Jesús, una imagen de la Virgen María, y siempre tenemos que poner como centros a ellos. Por lo menos son las imágenes de ellos. Ahora bien, si nosotros vamos a dar una catequesis de la fe cristiana, de los contenidos del credo, entonces si somos cristianos, tenemos que poner como centro a Jesús, como decía la hermana y la hermana anterior, tiene que ser él el que ayude a entender a este niño, este joven, que desde Jesús uno comienza a descubrirlo, quién es Jesús, cómo es Jesús, para qué ha venido Jesús y qué nos da Jesús. Jesús nos da su vida, su amor, su misericordia, su ternura, su compasión. Todo lo que Jesús nos da, eso hay que transmitirlo en el lenguaje de ellos. Bien, gracias. Isabel, por favor, tu pregunta. Buenas noches, Monseñor Luciano. Buenas noches con todos los que están en esta sala virtual. Cuando el Monseñor estaba hablando de la piedad y cómo los jóvenes y los niños, ¿no? La variedad de preguntas que hacían en la sala sobre cómo enseñar a los niños, ¿no? Me preguntaba lo importante que es la familia, porque donde aprendemos, o sea, de donde aprendemos es de ahí, de ese seno, ¿no? Y cómo hoy en día, que estamos en otros tiempos definitivamente y con otras, de repente, herramientas de trabajo para catequizar, ¿no? Que es lo virtual, cómo desde esa manera vamos a poder hacer atractivas nuestras catequesis para formar y educar en la fe a estos niños y a estos jóvenes, porque son otros contextos en la vida, ¿no? Así es. La piedad se va descubriendo, como usted decía, Monseñor, muy cierto, que eso está dentro de nosotros y hay que despertarla. Hay muchas cosas, hay muchos valores, hay muchas cosas que las personas las tenemos ahí dormidas de repente, ¿no? Y que necesitamos de repente también que nos muevan cosas fuertes. Por ejemplo, hemos sacado en esta pandemia mucha gente generosa que se ha solidarizado, ¿verdad? Que ha sido compasiva, ¿no? Porque hablábamos acá con Paco y le decíamos a veces en los tiempos pasados o en estos tiempos también somos piadosos con los más cercanos, con los que conocemos, ¿no? Pero de repente con los que vienen de fuera, con los migrantes o con los, de repente las otras personas, entonces esa piedad como que ya no va conmigo, ¿no? Ya no, porque no lo conozco, es alguien que es desconocido para mí. Entonces, eso como que también me interpela, ¿no? Me interpela como familia, qué cosas vamos a dar a los niños, a los jóvenes y sobre todo a la familia, porque es donde se desarrolla todo lo que es la espiritualidad, lo que es la formación de la fe, ¿no? Sí. Gracias, Monseñor, está muy bueno el tema. No, tiene razón. Fíjense, yo creo la pandemia, miremos lo que estamos viviendo. En la pandemia
Dios nos ha permitido ir descubriendo y a la vez irnos mirando las capacidades desde Cristo en lo que somos capaces de dar. Hay sacerdotes, laicos, que han dado su vida y han expuesto su vida. En el mundo entero ustedes miren, saben más que yo, cuántos sacerdotes, cuántos laicos en obras de caridad no midieron ellos su vida, fueron aquellos que realmente les llevó la caridad, la compasión, el amor, el pensar en ellos, de llevarles un alimento, de llevarles oxígeno, de llevarles medicina, o también depende de llevarlos al mismo hospital o acercarse al mismo hogar donde nadie se acercaba. O sea, esta pandemia ciertamente para todos nosotros, sacerdotes y laicos, el Señor como que nos ha interpelado de manera tan fuerte que nos ha hecho mirarnos. ¿Qué tenemos que hacer ante esta realidad? La obra de caridad, por ejemplo, con estos hermanos, que incluso a veces uno quizá medía mucho o medimos mucho para acercarnos a ellos, y ciertamente por todo lo que implica el contagio. Pero también uno va aprendiendo de testimonios de sacerdotes, obispos, laicos, que su caridad, su amor, su piedad fue más movida desde Dios, desde Cristo, que no midieron su vida y que fueron capaces de donarla. Esa es una profundidad del amor de Dios en ellos, que es verdad que ya no están con nosotros, pero murieron felices dando la vida por otros. Esa es la piedad en profundidad. Muy bien. Agradecemos a Monseñor Luciano por acompañarnos esta noche. Algunas conclusiones, Padre, algunas indicaciones finales de repente, y luego le damos pase a Padre Pedro para que también nos dé sus palabras finales. Sí. Bueno, yo nada más, queridos catequistas, si hay algún hermano sacerdote por ahí, alguna hermana religiosa que le he visto, les agradezco también, porque este momento para encontrarnos y compartir un tema de lo que nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo, la piedad nos debe llevar a unirnos, a trabajar por Cristo, a saber dar esa imagen de Cristo, de lo que Él quiere que a través de nosotros manifestemos su piedad de Cristo, su piedad del amor del Padre, y esa piedad que el Espíritu Santo nos va moviendo por dentro para con nuestro prójimo, con los hermanos que ahora están necesitados. Entonces, yo creo que la piedad no solamente tiene que reflejarse para ciertas circunstancias, sino que la piedad debe brotar de una vida espiritual bien cultivada por todos nosotros, y metámonos en la cabeza, queridos catequistas, que cuanto mayor es la comunión con Dios, mayor será la comunión de relación con el prójimo en obras de caridad. Esa es mi conclusión, de la que estoy convencido y la que debo seguir aprendiendo yo hasta el día de mi muerte. Muchas gracias, Monseñor Luciano. Padre Pedro. Bueno, saludando a cada uno de ustedes, queridos hermanos, en esta noche hemos tenido esta bendición con Monseñor Luciano, como todos los martes y todos los jueves. Sigamos animando a todos los catequistas de nuestra parroquia, porque en cada parroquia, pues, nosotros contábamos que hubieran unos 40 o 50 participantes de cada parroquia, y vemos que hay algunas parroquias que todavía faltan, que se conecten el resto. Invitar a los catequistas de primera comunión, catequistas de confirmación, a los mismos otros agentes pastorales que se mueven en el ambiente de la evangelización, de la misión, de las charlas de bautismos, padres y padrinos, también son catequistas, y entonces es importante estos temas de formación porque van
despertando en nosotros ese espíritu para seguir avanzando en la misión que Cristo nos ha dado a cada uno de nosotros desde la parroquia. Nada, solamente saludarlos y gracias a todos por su presencia. La oración final nos acompañan. Sí, sí. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Gracias te damos, Padre, por tu gran piedad y misericordia que has tenido con nosotros, de darnos a tu Hijo Jesús, que nos ha enseñado el amor de Dios infinitamente volcado hacia nosotros en el Espíritu Santo. Ayúdanos cada día a descubrir ese amor tuyo y ayúdanos a practicar esta vida de misericordia, de piedad, de justicia y amor con nuestros hermanos necesitados. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Con su espíritu. La bendición del Dios Todopoderoso, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los cuide y los proteja siempre. Amén. 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 Gracias. Buenas noches con todos. Amén. Cuidaba, Nelson, Buenas noches. de cómo se llama, de seguir recordando de que todos los catequistas apoyemos con el granito de arena para la planta de oxígeno. No se olviden de seguir apoyándonos con este granito de arena que cada uno deberíamos poner. Bien, gracias a todos ustedes por acompañarnos esta noche. El mensaje de Padre Pedro final ha sido claro. Sigamos apoyando a la campaña Respira Piura para que nos podamos ya llegar a la meta. Nos falta poco y con tu ayuda podemos llegar a cubrir el monto que nos hemos propuesto. Muchas gracias, hermanos. Sigamos apoyando y sigamos formándonos también. Nos vemos el jueves 8:30. Muchas gracias. Hasta luego. Que la gente se quiera, que haya música y besos, nacerán primaveras. Gracias, buenas noches. Que haya risas y niños que no pierdan sus sueños y que nazca la aurora cuando lloras por dentro. Si compartes las horas y regalas los días, en la gente que llora nacerá la alegría. Si lo quieres tú puedes, el secreto está dentro, encontrar tu tesoro, que es la fuerza del viento. Porque no nos dejamos de palabras y hacemos un espacio para el bien. Porque la gente mata lo que ama y no es capaz de ver. Amaos con pasión de sol y fuego, y a todos perdonad hasta el fin, y así podrás vivir lo que era un sueño. Si tú me tienes ahí, todo renace, todo renace.
Muy bien, muchas gracias. Hasta luego. Cuídense.